Después de 15 años sin una película de Tron y con la serie animada de la Resistencia como el imperio romano de la franquicia, Tronares se postulaba como un proyecto por el que poca gente apenas sentía interés y que además ha recibido un boicot y odio desmedidos por un hombre, Jared Leto. En este vídeo hablaremos de la película, de cómo conecta con la franquicia de Tron, de su final, de la escena postcréditos, del futuro de la franquicia y de lo que podríamos ver en Tron 4. Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis con spoilers de Tronares, la tercera película de la saga Tron. What could I give to be known? 'Cause I would give it all to make this life my own. Muy organizados aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de Tronares, la nueva película de la franquicia Tron que hace ya 3 días de su estreno y está siendo un completo fracaso. En este primer bloque del vídeo hay que ponerse en situación con Tron, ya que yo no me considero un fan acérrimo de la franquicia, pero no te niego que a mí me dejó muy loco en su momento lo que es la primera película. Quizás no estaba al nivel de Star Wars a lo que es pasión, pero sí me impresionó muchísimo en lo visual y en su historia. Estábamos en pleno auge de la industria videojueguil y tenías una película como esta donde un videojuego podía escalar a una inteligencia artificial que podría llegar a dominar el mundo con conceptos que en los 80 daban para muchísimo juego. Revisionando la película en el mejor formato que existe, el físico, pude verla como me dio la gana sin pagar suscripciones abusivas y donde confieso que a día de hoy es una película de su tiempo. Y no lo digo por cómo hayan podido envejecer los efectos especiales, la rotoscopia o la retroiluminación que en su momento fueron pioneras. Lo digo más por el ritmo y la película en sí. Eso no quita el tono especial y la valentía en una época donde esta película fue una película completamente incomprendida por lo que es la audiencia y la academia, ya que recaudó unos modestos 50 millones de dólares, que para la época no estaba mal, convirtiéndose además en la película live action más taquillera de Disney en varios años. El tema es que si tenemos en cuenta que costó casi 20 millones, la película fue considerada un fracaso en lo que es rentabilidad, a pesar de que más adelante se venderán cosas por el merchandising. Casi 30 años después llegó Tron Legacy, una película dirigida por John Kosinski, que para el que no lo sepa es el hombre detrás de películas como la reciente Fórmula 1 con Brad Pitt o la secuela de Top Gun Maverick. Ambos son peliculones con una dirección espectacular que también pudimos apreciar en Tron Legacy, película que, otra vez, he revisitado en el mejor formato que existe, que es el físico. Edición preciosa, las cosas como son. No negaré que Tron Legacy es una película que va a lo seguro. Sí que es cierto que respeta el legado del que bebe y que quiere ser un capítulo más de la franquicia Tron, modernizando no solamente la saga, sino remodelando esa red para que la viésemos con otros ojos. Digamos que tenemos una especie de Matrix menos sucia y más sofisticada, llena de luces de neón y visualmente muy potente. El final de esa misma película nos dejaba atrás el personaje de Kevin Flynn, que estaba interpretado por Jeff Bridges, el cual se sacrificaba para borrar a su alter ego, Clue, y dejando a su hijo Sam y a Quorra fuera de la red y viviendo felices a priori. Esa película tiene una banda sonora espectacular del excelente Daft Punk, unos efectos especiales increíbles y un rejuvenecimiento facial de Jeff Bridges bastante mejorable. Digamos que la secuela utilizó la clásica fórmula de blockbuster, pero con una personalidad visual enorme, dándonos, quieras o no, una secuela muy digna. Y 15 años después, aquí estamos, con la tercera entrega de la franquicia, que está siendo un fracaso en taquilla y que no tiene pinta de ser rentable por varios factores que desconozco, pero que voy a intentar descifrarlos en este análisis. Esta entrega de la franquicia es una secuela directa. Yo leí en su momento que no iba a retconear nada de las anteriores, es decir, a reescribir la historia, porque se afirmaba que iba a ser una película independiente, pero nada más empezarla, ya te ponen rápidamente en situación explicándote que Sam y Quorra han desaparecido del mapa y que Encom está dirigida por dos hermanas que han cogido el legado de Kevin Flynn. Por otro lado, tienes que Dillinger se ha convertido en una empresa rival por esa carrera tecnológica de llevar a la red al siguiente nivel. La premisa, quieras o no, resulta interesante y la propuesta de la propia película también, ya que al final la idea de Tron como franquicia siempre ha sido lo que hemos visto en Tronares. Se busca entremezclar lo digital con lo real, tal y como quería Kevin Flynn, destino al que apuntaban las dos películas previas. Pero es que aquí tenemos a Jared Leto, un actor que, aunque no sea de mi devoción, no me lleva a mí como espectador a no querer ver absolutamente nada de él porque me caiga mal o por todas las polémicas en las que se está viendo envuelto. Las más recientes, sin ir más lejos, son las de un grupo de mujeres que le han denunciado por un comportamiento completamente inapropiado, sobre todo a adolescentes y a fans con las que se va cruzando. Aunque respeto y entiendo que mucha gente no sea capaz de separar a la obra del autor, yo sí que puedo hacerlo, por suerte o por desgracia. Aunque Jared Leto no es lo mejor de la película ni de lejos, creo que tampoco es lo peor, sinceramente. Aquí Jared Leto interpreta a un programa llamado Ares, que en principio iba a ser el control central de Dillinger para convertirse en el soldado definitivo que cambiaría las tornas en un mundo tanto real como digital. La película en su introducción te muestra como parche tras parche tras parche y tras parche
parche, Ares muere una y otra vez hasta que se convierte en el programa perfecto y dispuesto a obedecer las órdenes ciegamente de su creador. El caso está en que, como todo programa y como todo parche, puede tener algún error de programación que lo convierte en una especie de anomalía que va a acabar traicionando a su creador y a tener una búsqueda propia. Yo, por lo que he visto en varios detrás de las cámaras y entrevistas, resulta que Jared Leto es un friki de Tron hasta la médula. Y gracias a él, Joaquin Ronin, el director de la película, ha incorporado muchas referencias a la película original y al universo de Tron en Ares. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que un actor, una actriz, un guionista o un director no es fan de una franquicia pasando luego lo que pasa? Y aclaro, no estoy defendiendo a Jared Leto ni mucho menos, y más teniendo en cuenta estas acusaciones que son tan graves. Tampoco creo que sea lo mejor de la película, ya que no puedes venderme al soldado perfecto con el aspecto de Jared Leto, que es cabello y barba larga. Es muy parecido a ver a The Rock en todas sus películas, exceptuando la reciente Smashing Machine. Más que un personaje diferente, es La Roca siendo La Roca, y aquí con Jared Leto ocurre lo mismo, es Jared Leto haciendo el Jared Leto. El personaje de Ares es interesante en concepto, pero en ejecución se siente bastante raro, porque frases, chistes y diálogos del personaje son graciosos e interesantes por un lado, pero al mismo tiempo, pues el actor es el que es y tampoco consigues creértelo del todo. Y ojo, eso para mí tampoco es que haya sido un problema muy grave, ya que otros personajes han conseguido suplir esa carencia. Pero también entiendo que gran parte del problema de la película es Jared, y más si nos centramos en él como actor, ya que actualmente ni siquiera es un actor destacado en lo que es el panorama cinéfilo y en los últimos años. Aún así, a pesar de todo esto, agradezco ese friquismo que ha llevado a Jared Leto a ayudar a que Tron Ares sea un blockbuster que bebe mucho de la franquicia de Tron, que en sí misma pues es un blockbuster, llevándola al punto más lógico de todos, que es mezclar lo real con lo digital sin perderle el respeto al legado del que viene, cosa que muchas otras franquicias no han hecho. Lo que me sabe fatal de esta película es que haya gente que pretenda que las dos primeras son obras maestras, afirmando que esta es una mierda de proporciones bíblicas. Ya te digo que o no han visto ni una película de Tron o tienen muy poca memoria para afirmar eso. La otra, claro está, es que no han visto la película y como las redes sociales son como son, opinamos sin saber. Creo que tanto la película clásica como Tron Legacy tienen muchos problemas, muchas conveniencias y muchos clichés, pero es que al fin y al cabo son películas de ciencia ficción que tienen ese punto de película palomitera, que quieren lanzarte un mensaje muy potente, pero que apenas tiene desarrollo o profundidad en lo que es el mismo mensaje. Vamos a ver, tienes el problema que supone programar una inteligencia artificial que puede rebelarse contra ti mismo y dominar el mundo, pero creo que ni en la primera ni en Tron Legacy tuvimos una especie de introspección profunda en lo que es este concepto. Creo que Tron Ares intenta ir un paso más allá, pero haciendo lo mismo, no profundizando demasiado, porque es que se prima el espectáculo por encima de la historia. Eso, ya te digo, no es un problema, porque es que al final la película, en cuestiones técnicas, va con la polla fuera. Y eso ya depende de ti como espectador si decides entrar en el tono de Tron. Es una franquicia que visualmente siempre ha sido una absoluta barbaridad, pero es que aquí, en Tron Ares, lo que han hecho ha sido demencial. Creo que incluso la mezcla del mundo de Tron con el mundo real hará que envejezca mucho mejor esta película que Tron Legacy, donde, como sabemos, ahí casi todo era absoluto fondo 3D. Aunque hay ciertas escenas y vehículos en Tron Ares que claramente son CGI, la película visualmente cumple con creces porque gran parte de los escenarios son reales. La banda sonora también es otra barbaridad que me ha puesto entre las cuerdas, ya que Daft Punk es uno de mis dúos favoritos de toda la vida. Creo que Nine Inch Nails ha hecho un trabajo espectacular, porque es que realmente le ha dado a la película una personalidad única. Y esto te lo digo porque la primera película tiene ese toque ochentero de película de ciencia ficción muy retrofuturista. Con Tron Legacy la cosa se volvió mucho más sofisticada gracias a Daft Punk, que le dio esa grandilocuencia y elegancia que creo que merecía una secuela de la saga. Y aquí en Tron Ares la cosa ha evolucionado a una mezcla de electrónica clásica que conecta directamente con Tron, pero con mucha más contundencia. O sea, hay momentos de la película que transmiten dureza, potencia y contundencia, que es básicamente algo muy necesario, ya que la película en sí es un poco más violenta que las anteriores, sobre todo si tenemos en cuenta que el punto central de la trama es la rivalidad entre dos grandes empresas por encontrar el código de permanencia que permita a lo digital vivir más de 29 minutos en nuestro mundo después de ser imprimidos en 3D. Me encanta que de forma irónica, como en cualquier película de acción o de ciencia ficción, te informen de detalles como que Ares es el soldado perfecto, ahí fuerte, súper rápido e infalible, y luego acabe siendo todo lo contrario. El tío es lento como el caballo del malo cuando el guión así lo necesita, ya no solamente en la persecución de motos, sino momentos como cuando casi atrapan a Eve o Atenea no la alcanza en ese parking donde ha perdido la moto. Aún así, para mí la mejor de todas es el propio programa en sí, que se revela contra su creador por un fallo del sistema que ni siquiera la película te ha dejado claro, ya que tú lo tienes que presuponer, aunque sea fácil. Yo quiero entender que Ares tiene ese fallo por el propio Dillinger, que es un programador bastante pésimo, que al
final ha acabado transmitiendo sus errores humanos a sus programas, digamos como una especie de relación paterno-filial. También es muy gracioso que la película te muestre el tiempo restante que le queda a todo aquel programa imprimido digitalmente en el mundo real, que se alarga convenientemente cuando la trama así lo necesita. Un ejemplo es el de Atenea en el momento en el que Ares renuncia a su papel como control central y ella asume el liderazgo de los programas de Dillinger. Depende del momento en sí, pues la chica estará como 10 minutos haciendo lo que le dé la gana y en otros pues le queda 1 minuto y medio. Esto es curioso cuanto menos porque, para el que no lo sepa, aunque es evidente que se han inspirado en los dioses de la mitología griega para los personajes, que Atenea se convierta en la líder me parece lo más lógico del mundo. Atenea, para el que no lo sepa, era la diosa de la guerra, la sabiduría y las artes en Grecia, y me encanta que haya sido el reemplazo de un dios de la guerra defectuoso que va contra su propio creador. Pero como te digo, son fallos que la primera y la segunda película también tenían. Tampoco se quiere profundizar demasiado en ninguno de los conceptos tal y como hicieron sus predecesoras. Aún así, como te decía, quiere llevar al siguiente nivel lo que la misma franquicia quería, como el hecho de materializar el mundo digital en el mundo real, algo que creo que el personaje de Eve ha conseguido transmitirnos. Esa búsqueda del personaje es lo que más me ha gustado de la película, por cómo Greta Lee ha interpretado a un ateo que únicamente existe en nuestros sueños. Un ateo de una tecnológica preocupándose del bienestar del mundo y buscando mejorarlo con las infinitas posibilidades que supone el mundo digital. O sea, por favor, ¿dónde está eso? Creo que toda la trama de su hermana y terminar lo que ella empezó antes de morir ha sido la parte más emocional de la película y creo que el motor de la misma. Luchar por un sueño como lo que hacía el mismo Flynn. Creo que es una forma genial de intentar respetar el legado de la franquicia, aunque todos hubiésemos querido ver a Sam y a Korra otra vez, pero de eso os hablaré más adelante. Personajes secundarios como Ajay, el director técnico de Encom, y Seth, el asistente de Eve, simplemente están ahí para cumplir con su función cuando es necesario y poco más. Al final la película lo que hace es utilizar la fórmula de ir a lo seguro sin arriesgarse mucho más de lo que hicieron las predecesoras. Lo digo porque si alguien me dice que esta película es una basura, en serio, mírate las dos primeras porque es que el tono es literalmente el mismo. Con esto lo que quiero decir es que en todo momento sabes que Ares va a conseguir el código de permanencia y que Dillinger va a ser arrestado. Sabes que Eve conseguirá cambiar el mundo y que la batalla final va a terminar con los buenos venciendo a los malos. La saga siempre ha ido a lo básico en los colores, ya que el rojo es el malo, el azul el blanco el bueno y ya está, no te pierdas como espectador que, cuidado, te explota el cerebro. Pero quitando todo esto, creo que cumple. Personalmente pienso que se ha querido seguir con la propia esencia de la franquicia y lo han hecho genial, sobre todo por Joaquin Ronin, que ha hecho un trabajo excelente en cuanto a la dirección de esta película, siguiendo con la estela de Kosinski, que en Legacy, wow, este tío lo petó fuertísimo. Pues creo que en Tron Ares, el maldito Ronin nos ha regalado cada plano, cada enfoque y cada escena que ha sido diseñada específicamente para molarlo todo. Así que creo que la película en sí ha caído en buenas manos. Por eso me jode y me duele que se esté comiendo un rosco en taquilla. No sé si porque Tron es una franquicia que ha tardado demasiado tiempo en volver a nuestras vidas y ya no hay interés por parte del público. Tampoco sé si es porque la gente odia a Jared Leto o porque otro sector simplemente odia a Disney y opinan y valoran en redes sociales que la peli es una mierda sin haberla visto. Lo único que sé y tengo clarísimo es que es una lástima tener una película de Tron que se esté comiendo un rosco en taquilla cuando ha sido muy fiel a sus orígenes. Una de las cosas que más me ha sorprendido. Cuando Dillinger ordena extraer el código de permanencia de Eve, ya que el auténtico ha sido destruido y la única forma es desintegrando a Eve en la red, sacando la información que han visto sus ojos y que está en su disco, Ares entra en ese pequeño servidor de los 80 de Flynn, donde hemos visto un homenaje perfecto a la película original. Y a mí la verdad me ha encantado. Ya no solo por la multitud de referencias a Tron y a Tron Legacy que hay en la película, sino por cómo se han usado unos efectos especiales como los de los 80. Hemos tenido la moto amarilla que usó Jeff Bridges, hemos tenido la misma grieta que se usó para escapar en esa película, el mismo beat que decía sí o no ayudando a Flynn a pilotar el Recognizer, el mismo láser que digitalizó a Sam en Legacy y sin dudas la misma pose de Jeff Bridges cuando entró y salió del mundo digital. A mí en particular, sinceramente, esa es la parte que más me ha gustado a pesar de que el ritmo se ha visto lastrado. Por un lado tienes que Eve estaba sufriendo la persecución de Atenea y por otro lado tenías ahí a Jared Leto todo de chill con esa copia de Kevin Flynn sin rejuvenecimiento facial. ¿Por qué la versión que vemos de Kevin Flynn en la película de Tron Ares no parece tan joven? Pues porque es una copia digital de Kevin Flynn con el código de permanencia y por consiguiente envejece de la misma forma que haría en el mundo real. El código de permanencia no implica que seas inmortal, sino que lo digital sobreviva más de 29 minutos en el mundo real, convirtiéndote, como no, en un ser vivo. Aquí más de uno va a pensar, oye, pero si Korra al final de Tron Legacy salió al mundo real y no había cuenta atrás, ¿qué ha pasado aquí? Pues creo que tenemos dos enfoques. El primero es que esto es un agujero de guión como el tamaño de una catedral, o el segundo, que creo que es el más lógico, es que Korra era un algoritmo isomórfico, un ente que nació de la propia red como una especie de milagro y no como un programa normal, sino algo más evolucionado. Digamos que vendría a ser como una forma de vida digital y pura creada por la propia red, algo que es diametralmente opuesto a cualquier otro programa hecho por un humano.
digamos que esto nació como una especie de milagro, así que tiene mucha lógica el hecho de que pensemos que el código de permanencia no tiene nada que ver con los algoritmos isomórficos que presentó Tron Legacy. El Kevin Flynn que vimos sacrificarse en Tron Legacy murió y no va a volver. Ya nos explicaron en esa película que Clue no podía ser destruido sin que Kevin Flynn muriese en el proceso. Esto es porque ambos eran un reflejo de sí mismos, como la luz y la oscuridad de un mismo ser, así que dudo que Kevin Flynn vuelva en su versión real. Esto que tenemos en Tron Ares es una especie de copia que protege el servidor privado del propio Flynn que hay en esas recreativas de los 80. Es ahí donde escondió el código de permanencia, con un aspecto que creo que nos confirma que en algún momento fallecerá y que tendrá que pasarle el testigo a otro ente que no sabemos quién será. Eso está por ver. Pero creo que esta parte ha sido la mejor de la película porque es que ha intentado profundizar un poquito en lo que implica ser un programa, en la búsqueda del destino y sobre todo lo que significa el código de permanencia. Hay un momento en el que Kevin Flynn le dice a Ares que más que el código de permanencia tendría que llamarse código de impermanencia. Y lo que no me ha gustado de la película es que haya explicado de forma explícita que el código de impermanencia significa precisamente lo que es la vida misma. Nada es para siempre y nada es permanente. Por eso el código no da la inmortalidad, sino simplemente una única oportunidad de vivir como quieras y no como otros te han programado o dictaminado la vida. Al final la propia película quiere presentar a todos estos programas como los soldados perfectos y acaban teniendo los mismos defectos que sus creadores, ya que otorgarles emociones o sensaciones como el dolor implica generar ciertas anomalías que los vuelven imperfectos. Quizás alguien ha visto esto como una incongruencia y a mí en cambio me parece un concepto interesantísimo que la película te presenta pero que no te quiere desarrollar demasiado. Esto lo vemos por ejemplo en el personaje de Gillian Anderson, que nos permite ver cómo las inteligencias artificiales pueden ser muy peligrosas, sobre todo porque se lo toman todo de forma literal. La orden que Julian le da a Atenea de recuperar el código de permanencia tiene que hacerse cueste lo que cueste, aunque en el camino se interponga tu propia madre. Esto es algo que no estaba en sus planes y que le abre los ojos a la realidad. Tu ambición te va a llevar al fracaso y si no especificas ni eres pulido en tus comandos, acaba pasando esto. Me habría gustado que hubiesen mostrado ni que sea algún tipo de consecuencia de lo que ha ocurrido en la ciudad y en el mundo, porque vamos a ver, seamos claros, a nivel legal todo lo que ha pasado en la película es una movida enorme. Que una empresa quiera asesinar a la CEO de otra para conseguir un código y que disponga de una impresora 3D gigante que puede fabricar vehículos tan peligrosos como un tanque o un recognizer que siembran el caos con estelas láseres que cortan coches por la mitad y que no desaparecen hasta que desconectas el sistema, hermano, eso es una locura de la hostia. Digamos que es el típico recurso narrativo que tienes que aceptar para poder entrar en la historia, ya que tanto en Tron como en Tron Legacy se presentaron conceptos similares que eran posibles gracias a la red, pero aquí, como se ha entremezclado con el mundo real, no habría estado de más que hubiésemos visto lo que ha ocurrido a nivel social. Lo digo porque es que después de cómo se ha liado en la ciudad, a mí me extraña que al final la sociedad confíe en esta tecnología después de lo que ha hecho, pero como la humanidad al final ha sido salvada, supongo que con los hechos tienes la redención. Nunca dejará de hacerme gracia cómo, en este tipo de películas, el protagonista, sin saber cómo ni por qué, saca dinero de la nada para pegarse un viaje padre por todo el mundo y comprarse lo que necesite. Esto lo digo porque Ares, tras salvar a Eve, derrotar a Atenea, recuperar el código de permanencia y ser, digamos, un ente real, decide descubrir el mundo para encontrar su verdadero propósito, uno que sea suyo y no el que otro haya programado en él. Aquí le vemos mirar una foto de Quorra y otra con Sam, donde nadie sabe en qué paradero se encuentran, pero vemos una foto de Quorra que tiene unas coordenadas. Aunque la película empiece dejando claro que Sam dejó Encom y que las hermanas Lee tuvieron que coger el relevo de Sam Flynn, todos queríamos que continuasen con su historia y ver hacia dónde podían llegar. Pero resulta que por tema de confianza y por lo visto el fracaso en taquilla que fue la película de Tomorrowland, no preguntes, la cosa terminó muy mal para la secuela de Tron Legacy, que acabó siendo descartada. Por H o por B, Jared Leto se interesó por el proyecto y hemos tenido esta película. Una película que sirve de setup para la próxima Tron 4, que es algo que no me esperaba y que la verdad me ha hecho especial ilusión. Si esas coordenadas de Quorra son ciertas, yo entiendo que en la próxima película tenemos que tener una reunión entre Quorra y Ares. Lo que no sé es si ahí estará Sam. Garrett Hedlund podría volver como Sam, pero quizás por lo que ocurrió con la secuela de Legacy cancelada y por la agenda del propio actor, a lo mejor no le interesa volver. Pero creo que si me muestras fotos de ellos dos, la idea que tiene Disney es la de hacer una Tron 4 que beba no solamente de la película clásica, sino también de Tron Legacy. Así que espero que les ofrezcan un buen contrato a Olivia Wilde y a Garrett Hedlund. Lo último que sabemos es que Sam sabe que su padre se sacrificó para salvarles en Tron Legacy, pero lo que sí que no sabe es que existe esa copia que ha conocido Ares en el servidor personal de Flynn, así que podría tener una última conversación con él muy a malas. También tenemos que tener claro que, al igual que la clonación o la teletransportación, digitalizarte en el mundo digital o el real básicamente es destruirte molecularmente para volverte a crear, así que al fin y al cabo nadie en la película, al menos que haya entrado en el mundo digital, es la misma al principio que al final. Eso ya siendo muy técnico, ¿vale? Con esto lo que te quiero decir es que estaría muy bien tener una última conversación entre padre
padre e hijo, siempre y cuando Jeff Bridges pueda vivir mucho más tiempo, porque si tardamos otros 15 años en hacer una película de Tron, a lo mejor ya no lo tenemos. Otro personaje que tendría que volver es Tron, ya que Ares ha sido una película que apenas ha tocado lo digital y la red en general. Entendemos que hay una especie de servidores separados en la red que nos lleva a ver que Dillinger tiene el suyo, que Flynn tiene otro y que quizás en el mundo hay otros diferentes. Creo que el siguiente paso es el hecho de que veamos cómo la gente puede acceder libremente a la red, dándonos una especie de mezcla entre Matrix y el mundo de Tron. Tú imagínate, tienes un videojuego donde digitalizarte es real, pero tienes el riesgo de que si mueres en la red, mueres en el mundo real. Que Julian haya huido es algo que la verdad no me esperaba, aunque siendo un cobarde y caprichoso como es, te lo podías imaginar. En teoría, si la red de Dillinger se había reiniciado, no tendría que aparecer tal y como ha quedado con la huida de Ares, ahí completamente hecha mierda. Pero entiendo que no es como un ordenador cuando vuelve al punto de guardado más reciente y lo reinicias. Es básicamente como cuando apagas y enciendes la caja de luces de tu casa, donde cortas la energía para que no haya conexión y ya está. ¿Esto implica que Atenea ha muerto definitivamente? Pues la respuesta creo que es que no, porque la clave de todo esto es que en el disco que encuentra Julian descubrimos que este pertenece a Sark, uno de los grandes villanos de la franquicia que recibió todo el poder de Control Central en la primera película y que acabó siendo derrotado cuando Control Central fue destruido. A mí me gusta pensar que al final, como cualquier software, siempre quedan residuos o resquicios de lo que fue ahí en lo que es el hardware. Su vuelta para mí es completamente lógica y tiene todo el sentido que sea el villano de la siguiente película. Queda claro que en Tron 4, si ocurre, tendremos una especie de bipolaridad donde Julian acabará rebelándose contra Sark y todo lo que haya programado para que se vaya al traste. Al final, si pierdes el control de tus propios actos, lo que quieres es recuperarlos, pero siempre nos pueden sorprender. El caso es que el hecho de ver a Sark de vuelta a mí personalmente me gusta, porque es que en la película original no era más que el esbirro del villano principal y para mí tenía muchísimo potencial. Si se convierte en el villano de la cuarta película con el control absoluto, igual que pasó con el control central de la Tron clásica, me gustará mucho ver cuál es el enfoque que quieren darle. Yo imagino que al no haber fronteras entre lo digital y lo real, se va a aprovechar de eso para cumplir con lo que su amo en la Tron original quería: dominar el mundo, pero como una máquina. Esto me da esperanzas de que veamos a Tron de nuevo, ya que en Legacy sabemos que no acabó muerto, ni en el flashback de Flynn, ni en la persecución de la propia película. Ojalá que volviese para darle un sentido al título de la propia película, ya que al final, una historia de Tron sin Tron, pues como que es rara. Por lo menos en Legacy tenía ese enfoque de ser el Némesis reprogramado por Clu, ya que al no tener la llave maestra de Flynn, no podía destruir programas, únicamente los podía reprogramar. Como Tron terminó siendo bueno, sinceramente tendría que volver en la cuarta película, ya sea por rejuvenecimiento facial o sin verle el rostro como pasó en Legacy. Molaría muchísimo ver personajes como Dumont o Yori, en caso de que sigan vivos, y que no fueran mega referencias como en Tron Legacy. Quizás han podido sobrevivir igual que Sark, ahí escondidos un montón de años en la red. Pero es que el problema de todo esto, y lo que más pena me da, es que dudo que veamos una cuarta entrega de la franquicia. Se arriesgó como nadie en la primera película de Tron, pero porque eran otros tiempos. Y nos ha quedado claro, después de tantísimos años entre película y película, que ha sido reticente a explotar la franquicia como se debía hacer. Aunque yo creo que Tron Ares no es perfecta, considero que es una buena película de Tron que da el siguiente paso lógico para la franquicia. Sigue la misma estela de las predecesoras, y repito, no son obras maestras, pero sí tienen una personalidad única. Tron Ares pierde un poquito de lo digital por mezclarlo todo con el mundo real, pero creo que sigue manteniendo la esencia y la estética que tanto caracterizan a la franquicia. El único detalle que no me gusta es que como franquicia no acaba de conectar tantísimo con la gente, únicamente con 4 frikis como nosotros. Perder el protagonismo de Jeff Bridges, y te diría que el de Garrett, es lo que realmente ha caído como un jarrón de agua fría en Tron Ares. Al final, como película de ciencia ficción, cumple con lo que promete, pero creo que carece de personajes carismáticos con los que puedas conectar más allá de Eve y Jeff Bridges. Como espectador que respeta la saga y que se ha visto las dos primeras películas varias veces, entrando no solamente en el tono sino también en la propuesta, yo apuesto por Tron Ares y quiero ver hasta dónde puede llegar la saga. Pero creo que Disney, que es una empresa que únicamente mira para su propio beneficio y no lo que realmente le interesa al fandom de Tron, se lo pensará muchísimo antes de darnos una entrega de la saga si esta se está comiendo un rosco en taquilla. Sinceramente, ojalá me equivoque, pero es que, repito, la taquilla está hablando y actualmente el cine no va por hostias cuando la competencia es tan bestia. Quizás ocurre como con Tron Legacy, que también recibió muy duras críticas en general cuando se estrenó y que pasados los años se ha convertido en una película que muchos defendemos por lo que propuso y por lo que respetó. Espero que con Tron Ares ocurra lo mismo, aunque lo dudo bastante, ya que como sociedad hemos cambiado muchísimo y Jared Leto pues no es un actor que caiga demasiado bien, al menos en cierto sector. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis de Tron Ares. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas allá a los leones de la red para que lo reintegren. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses, y en la descripción te dejo donde puedes conseguir estas dos ediciones de Tron de Steelbook que son preciosas, además de este busto de Alien que seguro que te mola. Un beso, cuídate mucho, nos vemos
vemos, como no, en el siguiente. So